Hola a todos. El sistema nervioso central es el centro de mando de nuestro cuerpo. Es tan complejo y es como el centro que nos permite entender un poco cómo pensamos, sentimos y actuamos. Su desarrollo es un proceso muy complejo que empieza incluso antes del nacimiento. El día de hoy vamos a tratar sobre dos aspectos muy importantes, que son el tono y los reflejos. Y no solo eso, sino que vamos a tratar acerca de las alteraciones que se producen en ambos y que pueden afectar su desarrollo. Primero, el tono es la resistencia que se siente ante el movimiento pasivo de una parte del cuerpo y está presente en todo momento, incluso cuando los músculos del cuerpo están relajados. Para hacerlo necesita de otras vías del sistema nervioso central, como son las vías descendentes que pertenecen a la médula espinal, al cerebelo, a los ganglios basales y a la corteza motora. Es el tono muscular aquello que nos va a permitir primero mantener una postura y luego más adelante el tema de la movilidad voluntaria. Es el que ayuda a que los músculos se encuentren firmes y listos para empezar el movimiento. Cuando hablamos de tono, podemos hablar de un tono activo y de un tono pasivo. El tono activo es aquel que está relacionado justamente con la postura y el movimiento activo de los niños. Se observa por los movimientos espontáneos que el niño realiza y en la forma en la que mantiene la postura durante sus primeros meses de vida. Mientras que el tono pasivo es algo que no vemos tan notoriamente porque hablamos de la resistencia del músculo a la presión, al estiramiento y ese movimiento pasivo. Como ya vimos, el tono necesita otras estructuras del sistema nervioso central y cuando existe una alteración de alguna forma, por ejemplo, un embarazo en el que haya habido muchos sentimientos de estrés, depresión, traumatismo leve al momento del nacimiento, el estilo de vida que la madre haya tenido durante el proceso de gestación, hipertensión, sufrimiento fetal al momento del parto, parálisis cerebral, todos estos factores pueden provocar una alteración en el tono muscular del bebé, generando algunas patologías como las siguientes. Primero, hipotonía. Como su nombre mismo lo dice, hipo, disminución, menor, es la falta de tono muscular o tener un tono muscular tan bajo que no nos permita mantener una postura erguida. Corresponde como un retraso tónico y el niño le falta fuerza, le puede costar levantar la cabeza, el músculo se presenta como más relajado. Asimismo, por otro lado, existe la hipertonía, como se llama el hiper, incremento, aumento. Es un elevado tono muscular que puede ser en un segmento del cuerpo o puede ser a manera global. Y se presenta con una rigidez corporal, puede presentarse en las manos, en los pies. Asimismo, tenemos la distonía. Aquí hablamos de una alteración en la dosificación de las contracciones musculares en función de un determinado objetivo. También tenemos las paratonías. Es una dificultad o la imposibilidad de poder relajarse voluntariamente o lograr una relajación muscular activa. Las sincinesias, movimientos musculares que no son intencionados o involuntarios que aparecen cuando se realizan movimientos voluntarios. Reacciones de prestancia. Reacción de prestancia, una desorganización tónica o modificaciones en el equilibrio y en las actitudes por la presencia o mirada de otra persona. Es importante saber que la interpretación del tono muscular se debe realizar siempre en función de la edad gestacional debido a que el tono muscular va a ir evolucionando durante el desarrollo. Es fundamental que al momento de realizar una valoración del desarrollo de los bebés o de los niños pequeños se considere un examen completo, porque no hay que olvidar que las alteraciones del tono pueden indicar que hay una perturbación del sistema nervioso, dando como resultado una alteración en el neurodesarrollo. Al hablar de reflejos, hablamos de respuestas motoras que son automáticas y que son involuntarias a un estímulo específico. Estos están mediados por el sistema nervioso y su presencia o su intensidad son indicadores del funcionamiento y desarrollo neurológico del bebé o de los infantes. Podemos hablar de dos reflejos, los reflejos primitivos o arcaicos y reflejos posturales. Primitivos son respuestas que se originan en el tronco encefálico y aparecen durante el desarrollo infantil temprano. Su función principal es la supervivencia de los bebés.
Entonces, tenemos que hablar de una interacción que deben desaparecer o deben de integrarse conforme va avanzando el bebé en el desarrollo, conforme va adquiriendo mayor edad gestacional. Entonces, dentro de los reflejos comunes, como indicamos, por ejemplo, está el reflejo de búsqueda. Al tocarle la mejilla, el bebé gira y abre la boca buscando alimento. Este reflejo le ayuda en los primeros meses de vida justamente a la alimentación que él necesita para poder desarrollarse. El reflejo de succión, que al tocar la parte superior del paladar de la boca, el bebé empieza a succionar automáticamente. Son reflejos direccionados justamente a la supervivencia. El reflejo de moro o del sobresalto, que es ante la sensación de caída, el bebé abre brazos y piernas, llora y luego los recoge en un movimiento de un reflejo automático. Asimismo, contrario a los reflejos primitivos, tenemos los reflejos posturales o reacciones posturales. Estos se generan posterior a los reflejos primitivos que, como vimos, ya van desapareciendo conforme va incrementando la edad. Entonces, estos ayudan a mantener el equilibrio, la postura y la orientación en el espacio. Estos reflejos persisten durante la vida adulta. Un ejemplo común puede ser el enderezamiento, la reacción que tenemos a mantener la cabeza recta en comparación con el cuerpo. O cuando uno se va a caer, una reacción de paracaídas, y uno busca colocar las manos para justamente evitar lastimarse o golpearse. Entonces, como ya vimos, cuando uno nace con estos reflejos primitivos, que son reflejos automáticos destinados a la supervivencia y que son controlados por el tronco encefálico. Conforme va incrementando la maduración del cerebro y se va produciendo la mielinización, este control pasa progresivamente a la corteza cerebral gracias a la vía córtico-espinal, que es la que ayuda a controlar esos movimientos voluntarios y movimientos precisos. Los problemas motores pueden ser resultado de una lesión en esta vía nerviosa, en este sistema. Y ahí hablamos de el síndrome de la neurona motora superior o síndrome de la neurona motora inferior. El NMS, síndrome de neurona motora superior, surge por un daño en el cerebro o en la médula espinal y se caracteriza por un aumento del tono muscular, una hipertonicidad o una rigidez, espasticidad y un reflejo más exagerado. Mientras que el síndrome de neurona motora inferior, NMI, resulta de una lesión en los nervios que van de la médula al músculo y se manifiesta por una disminución del tono muscular, una hipotonicidad, una flacidez, una marcada debilidad. Es muy importante que al momento de realizar una valoración del desarrollo del bebé o de los niños pequeños se incluyan estos elementos, tanto el tono como los reflejos, debido a que son las alteraciones en estos de aquí que nos dan señales de que existe una alteración en el sistema nervioso central, en el neurodesarrollo, porque pueden no estar dándose de manera adecuada. Es importante recordar que estos dos elementos, al momento de ser valorados, deben ser acorde a la edad gestacional, porque tenemos que evaluar presencia, inconsistencia o ausencia. Entonces, ausencia del reflejo es cuando el reflejo en una edad esperada no se presenta. O esto puede indicar como un retraso en la maduración del sistema nervioso. Un reflejo débil o un reflejo asimétrico, tenemos la respuesta sí, pero eso se presenta de manera más lenta, más incompleta o incluso débil, lo que puede indicar a veces incluso una lesión localizada en el sistema nervioso. Y la persistencia del reflejo primitivo. Como ya vimos, los reflejos primitivos, conforme uno va desarrollándose, estos deberían de eliminarse. Y en caso de que se mantenga todavía presente, estamos hablando de que no hay una integración o desaparición del mismo, sino que permanece más allá de los 6-12 meses cuando estos reflejos primitivos ya tendrían que haberse suprimido. Entonces, en caso de que todavía persistan, lo que podemos hablar es que estos pueden incluso estar interfiriendo en el desarrollo de habilidades motoras voluntarias de reacciones posturales, como ya vimos en otro tipo de reflejos. Entonces, tenemos como un cuadro base o un cuadro guía que nos indica cuál sería la edad de aparición de cada uno de los reflejos y la edad de desaparición. Al momento de realizar una valoración de desarrollo, que exista una alteración en el tiempo en el que se presenta, nos
puede indicar que hay una maduración alterada del sistema nervioso y que tal vez necesitamos intervenir en esas áreas específicas o realizar una valoración para ver de qué manera podemos prevenir o ayudar para que el niño alcance el desarrollo esperado acorde a su edad cronológica. Entonces, tenemos que siempre tener presente que los reflejos tienen fecha de inicio y fecha de término. Posterior a estas fechas, estos reflejos deberían de integrarse y en caso de persistir nos pueden hacer sospechar que existe una alteración en el sistema nervioso y van a interferir en el neurodesarrollo del bebé. Entonces es muy importante que consideremos siempre no solo que alcance sus hitos de desarrollo, sino también evaluar el tono y los reflejos para poder tener una valoración más completa del neurodesarrollo del bebé.